Sí, mi postura frente a las obras de nuestro presidente ha sido de un apoyo total, porque en los casi 50 años que llevo viviendo en este país, es la primera vez que me siento representado por una persona cuyo objetivo principal es el bienestar y el bien vivir de sus gobernados. Y pues aquí en México pues ha transcurrido una parte muy importante de mi vida, que he formado una familia, discípulos que se han formado conmigo en el estudio de la música. Hice ver mi parecer respecto a problemas que había con el Tren Maya por las opiniones de un grupo de personas. Sin ninguna información estuvieron dando opiniones que no correspondían y que callaron otras que sí deberían haber mencionado. El caso de Xcaret, creo que sí era necesario expresarlo. Y claro que esto me ha creado algunos problemas. Yo no quise atacar a nadie en especial. Algunos medios mencionaban, el papá de Natalia le puso una regañiza. Yo nunca hice eso. Ni siquiera quisiera leer una carta que hice a la música. Precisamente me la pidió mi hija cuando hicimos el disco juntos. Sí, la música es un arte del tiempo. Los hombres han inventado algunos artilugios para atraparte, pero no dejas de estar con nosotros. El gobierno está ocupado en temas muy urgentes, el tema de la corrupción, para poder levantar este país que estaba en muy malas condiciones culturales y de educación y de salud y de muchas otras cosas. El asunto de la cultura, pues, es muy importante porque en Latinoamérica, a la cual nos une un idioma común que implica una comunicación. Tanto la música del Perú tiene su lenguaje, la música de Chile tiene el suyo. La cuestión de la lectura, que es algo muy importante. La gente lee poco. La poesía es una aliada de la música muy importante. El canto en las escuelas era algo habitual. Ahora parece que ya no se usa, no sé. Cuando yo entré a la secundaria, por supuesto, lo primero que hice fue meterme al coro del colegio y fue una experiencia muy bonita. Don Gastón, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Manuel Pedrero a sus órdenes. Un privilegio poder conversar con usted. ¿Cómo le va? Pues me va muy bien con esta entrevista que me da mucho gusto. Desde que estoy siguiendo su programa, pues sí, dije, me gustaría poder platicar con Manuel Pedrero, ya que tenemos tantas cosas en común en alguna manera de pensar en este planeta. Pues aquí estamos. No, al contrario. No, muchas gracias, don Gastón Lafourcade, por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Permítame preguntarle sobre su percepción en torno al gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en torno a estas obras que ha desempeñado a lo largo de esta administración. Por supuesto que se encuentra el aeropuerto Felipe Ángeles, la propia refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, pero uno de los proyectos que más ha llamado la atención de la comunidad artística y por supuesto que ha merecido incluso también su postura ha sido el proyecto del Tren Maya, una obra que planea conectar todo el sureste mexicano y también incentivar el turismo dentro de la región del sureste. ¿Por qué no empezamos por ahí, don Gastón? ¿Qué le parece este proyecto? Bueno, sí, mi postura frente a las obras de nuestro presidente ha sido de un apoyo pues total, porque a mí me ha tocado en los casi 50 años que llevo viviendo en este país, me ha tocado 8 presidentes aquí en México, desde Luis Echeverría, bueno, nombrarlos a todos sería un poco largo, pero hasta Enrique Peña Nieto, sí, y realmente es la primera vez que me siento representado por una persona cuyo objetivo principal es el bienestar y el bien vivir de sus gobernados, en este caso de los mexicanos, ¿no? Ya me siento bastante mexicano con tanto tiempo aquí. Y bueno, son
sensaciones que cuando yo tuve que salir de Chile por los sucesos de 1973, pude vivir en directo, digamos, lo que significa un golpe de Estado en una nación. Desgraciadamente, este golpe de Estado terminó con el asesinato del presidente Allende y nos obligó a muchas personas que vivíamos en Chile, tanto chilenos como algunas personas que venían de otros lados, a salir de Chile por la persecución que se inició a raíz del golpe de Estado. Esta persecución contra todos los que éramos partidarios del gobierno de Allende. Aunque yo no pertenecí a ningún partido de los que conformaban la Unidad Popular, de todas maneras yo por mis actividades y estuve en unas organizaciones que me señalaban directamente como partidario del presidente Allende. Esto creo que bastaba para que me pusiera en riesgo mi integridad. Como sucedió después, cuando ya yo estaba en México, yo sé que sí allanaron mi casa, o la que era mi casa, y ya no estaba yo ahí, por suerte. Entonces, ya me libré de ese problema. Y pues aquí en México, pues ha transcurrido una parte muy importante de mi vida, quizá más larga de la que viví. No quizá, definitivamente más larga que la que viví en mi país de origen, Chile. Y aquí pues he tenido trabajo, he formado una familia y he tenido muchos amigos y sobre todo discípulos que se han formado conmigo y que han alcanzado buenos niveles en el estudio de la música. Me gustaría también hablar un poco de la música y de la cultura en general. Por supuesto, don Gastón, adelante. A ver, usted nos narra esta llegada después de los terribles acontecimientos, después del terrible asesinato del doctor Salvador Allende allá en Chile y bueno, después de todo lo que ocurrió, la instancia aquí de los Lafourcade en México. Usted inicia aquí en México, cuenta más de 50 años radicando en nuestro país, pero por supuesto innovando y consolidando una carrera en el arte. Es usted músico, pero en prácticamente todos los instrumentos habidos y por haber, el piano, sería un error mío numerarlos porque son demasiados, y también ha creado usted una base muy sólida dentro de lo que ha sido una escuela bastante importante aquí en nuestro país. Cuéntenos, por favor, cómo fue ese proceso en la cual se involucra la fusión de las dos culturas, de donde usted venía en Chile y aquí en nuestro país, en México. Bueno, el asunto de la cultura pues es muy importante porque en Latinoamérica, en América del Sur, voy a hablar de Latinoamérica para no confundirnos, es un gran crisol donde se han juntado muchas culturas, algunas diferentes, otras, la mayoría, a la cual nos une un idioma común, lo cual es muy importante porque implica una comunicación. Nosotros los chilenos podemos comunicarnos con México, con Perú, con Bolivia, con Ecuador, con México, con Argentina, en fin, con todos los países de habla hispana. Solamente el país de Brasil, que maneja el portugués, pero también más o menos se entiende algo. Como dicen los brasileños, se fala devagar, se entiende. Si habla despacio, se entiende. Y bueno, el ámbito de la música en el cual básicamente yo me he movido, pues es muy importante porque
las músicas se van entrelazando entre sí. Tanto la música del Perú tiene su lenguaje, la música de Chile tiene el suyo, Argentina también, México. En fin, uno puede llegar a reconocer los distintos tipos de música de qué país por el modo en que fabrican sus melodías. Por ejemplo, es muy diferente la música del altiplano. Generalmente manejan otro tipo de escala. Manejan mucho la escala de 5 sonidos, escala pentáfona. Entonces podemos, es muy característico toda la música altiplánica. En Bolivia también se maneja este tipo de escala. Eso son cosas un poco técnicas, pero que sí, si se explican, se pueden llegar a entender bien. Por ejemplo, una misma melodía tocada en una escala distinta suena de una manera muy especial. Este es más o menos como suena una escala del altiplano. Incluso si tocamos una melodía conocida en esta escala, va a sonar de otra manera. Estas son las mañanitas, ¿sí? Suena muy distinta, ¿verdad? Si tomamos otra escala, una escala menor, que está mucho más conocida para nosotros, para el occidente, también suena distinta. En fin, pero de todas maneras, el crisol donde se funden todas estas culturas, pues, es muy grande y ahí caben todos estos países con toda su riqueza vernácula que tienen. Correcto. Don Gastón Laforcade, maravillados, por supuesto, en torno a esto que estamos hablando, que es la responsabilidad y la cultura dentro de toda América Latina y los bemoles a nivel mundial en torno al arte. Permítame preguntarle, ¿cuál es la responsabilidad que tiene un artista? Ya olvidémonos dentro del debate público, sino también dentro de la sociedad, dentro de las democracias, porque ha sido justamente el arte en el que varias ocasiones ha infringido en los momentos más difíciles de la historia a nivel mundial, en las guerras, en los conflictos, donde ha sido un mediador de reconciliación para diversas sociedades. En el caso de nuestro país, estimado Gastón Laforcade, ¿cuál es la responsabilidad que tiene un artista en torno a la opinión dentro del debate, dentro de la sociedad, don Gastón? Bueno, es claro que una persona que se dedica a algún tipo de actividad artística, en algún momento de su vida se vuelve un personaje, de alguna manera, en una persona pública, que es conocida. Y es importante que uno defina de alguna manera su forma de pensar.
respecto a problemáticas que son de importancia muy grande. Por eso que también yo de alguna manera expresé hice ver mi parecer respecto a problemas que había con el Tren Maya, por las opiniones de un grupo de personas que sin ninguna información estuvieron dando opiniones que no correspondían y que callaron otras que sí deberían haber mencionado, como por ejemplo toda la devastación de la Ribera Maya, el caso de Xcaret con la firma Calica, en fin, muchos otros desastres que definitivamente afectaron el medio ambiente. En cambio, no se menciona para nada los millones de árboles que se están plantando, todo el sistema de Sembrando Vida que se ha implementado con Andrés Manuel. Y, en fin, creo que sí era necesario expresarlo y dejarlo ver. Y claro que esto me ha creado algunos problemas familiares, pero ni modo, así son las cosas. Ya veo, don Gastón. Usted llegó a declarar en mayo justamente de este año que quiero levantar, abro comillas, quiero levantar mi voz como ciudadano, músico, pedagogo, deslindarme de esa guerra sucia y protestar por la gran cantidad de mentiras y ataques a un presidente, quien es motivo de mi más profunda admiración. Esto lo dijo usted a principios de mayo de este mes, en torno a que al mismo tiempo iba surgiendo y lo sostiene. En torno a esta... Es muy interesante porque surge al mismo tiempo esta organización llamada Sélvame del Tren, en el cual en este medio de comunicación los reporteros MX hemos acreditado que se trata de una lideresa que se llama Gema Santana, vinculado al empresario Alfonso Romo, que estuvo trabajando incluso en el gobierno de la República y que ha estado en otras campañas de desprestigio. Es muy importante recuperar, por ejemplo, este extracto de su declaración de hace ya algún tiempo y reafirmarla, en donde nuevamente hay una serie de ataques viles en contra del Tren Maya, sobre todo porque no está siendo escuchada ni atendida por estas organizaciones las voces de los pueblos originarios, de los mayas, quienes desean justamente también este proyecto, esta obra, ¿no, Gastón? Sí, lo único que me gustaría mencionar es que en realidad yo no quise atacar a nadie en especial. Algunos medios mencionaban, el papá de Natalia le puso una regañiza a la hija. Yo nunca hice eso, ni siquiera la nombro, ¿no? Y no era de ninguna manera ese mi propósito. Yo hablé sobre todo con otras personas que dieron opiniones muy falsas y totalmente fuera de la realidad. Sí, y bueno, ese fue el asunto. Correcto. ¿Ha tenido usted la oportunidad, don Gastón, de poder platicar de este asunto con la señorita Natalia Lafourcade? Bueno, sí, más o menos. Un poco menos. Pero no quisiera yo hablar mucho de esto, ¿sí? Prefiero referirme a otros temas más generales, especialmente sobre la cuestión de la cultura. Quisiera, si me permite... Por favor. Quisiera leer una carta que hice a la música y al clavecín. Esta carta me la pidieron, precisamente me la pidió mi hija cuando hicimos el disco juntos con las variaciones Goldberg. Carta a la música y al clavecín. Me piden que escriba una carta, que te escriba una carta, amiga con la que convivo y comparto desde hace una vida, o más de una,
y que me despierta. Me hablas y me acompañas en cada momento. No tienes pierna, pero caminas conmigo. No tienes lengua, pero me hablas, me susurras. Me increpas en un idioma que va ocupando el tiempo de la vida, el tiempo de la música. Sí, la música es un arte del tiempo y lo ocupas unos instantes o algunas horas y luego te escapas. Los hombres han inventado algunos artilugios para atraparte, encarcelarte en un disco o en una partitura. Pero siempre nos rodeas, nos acaricias, a veces nos agredes, pero no dejas de estar con nosotros. Mis primeros encuentros con la música fueron extraños. ¿Qué era esto que me atraía, me fascinaba y me subyugaba como a un insecto, una luminaria? Sin saberlo casi, me puse a la tarea de descifrar tus misterios, abrir tus códigos, traducir tu idioma, y para esto debía ayudarme de algunos artefactos. Trozos de madera, alambres estirados hasta el límite, teclas pulidas hasta descubrir las venas y arterias de árboles sacrificados. De todo hubo: pinos, abetos, arces, granadillo, roble, ébano, también los metales, el dorado bronce, el duro y brillante acero. Todo esto sometido a la furia de máquinas, de cuchillas afiladas como insultos, de chirriantes sierras que emitían su agudo quejido mientras iban trozando las maderas. Todo esto tuve que hacer para llegar a mi otro amigo, el que me hace descifrar tu lenguaje, tu jeroglífico, tus incunables, y también para llegar hasta ti, querida amiga, a través de un viejo, muy viejo instrumento que los antiguos llamaron echequié, por el parecido de sus teclas que tenía en esa época con el aún más viejo tablero de ajedrez. Muchos son los nombres que le asignaron: echequié, clavichord, clavicimbalum, clavecíngel, harpsicón, harpsichord, y finalmente se quedó el de clavecín, que me ha servido con lealtad y fidelidad para ir haciendo inteligible a los oídos este bello lenguaje y que me permite dar a conocer tanta música hermosa que anda escondida entre papeles y que a veces muy pocas personas han escuchado. Suelen preguntarme si yo compongo música. Respondo: existe una cantidad tan grande de música hermosa que muchas veces nadie conoce, que yo pienso, ¿para qué? ¿Para qué más? Maestro Gastón Lafourcade, justamente con este texto que nos comparte, también le solicitaría, le pediría, ¿qué nos recomienda como sociedad? ¿Qué nos recomienda como mexicanos en estos momentos de tanta toxicidad en todas las estructuras, en lo social, en lo político, en lo artístico? ¿Qué nos recomienda para liberarnos un poco y volver a encontrarnos dentro de nosotros mismos en un país tan dinámico como lo puede ser México? ¿Qué le recomienda al pueblo de México, don Gastón? Me gustaría que se le diera mayor importancia a la cultura. La cultura no puede circunscribirse a solamente ciertos aspectos. Ciertamente el aspecto vernáculo, la música del pueblo, la que se canta en las cantinas o donde sea, es muy importante y es muchas veces la inspiradora de otro tipo de música más elaborada, más sujeta a reglas, que llaman música clásica o música culta o como le quieran llamar. Pero yo sé que naturalmente el gobierno está ocupado en temas muy urgentes, como ha sido el tema de la corrupción, que era un tema realmente casi de vida o muerte para poder levantar este país que estaba
en muy malas condiciones culturales y de educación y de salud y de muchas otras cosas. Pero sí sería muy bueno, ¿qué está pasando con la otra cultura, la música sinfónica, por ejemplo? Yo sé, por ejemplo, que sí se le ha dado bastante importancia a la plástica, lo cual me parece sensacional. También la cuestión de la lectura, que es algo muy importante. Me he dado cuenta que la gente lee poco y cuando murió Octavio Paz hubo muy poca publicidad, muy pocas personas se enteraron. Y yo creo que era más importante Octavio Paz que algunos deportistas famosos o que también tienen su valor, por supuesto, pero fue un literato muy importante. Y esto es lo que yo recomendaría también, darle un lugar también a la música sinfónica y a la música más elaborada. Yo en general me he dedicado a la música barroca. ¿Por qué? No sé por qué. Porque seguramente fue lo que más me impactó de niño y de adolescente, y tal vez por eso. Me encanta la música latinoamericana, por ejemplo, la música argentina, la música peruana, la música chilena. En Chile tuvimos una folclorista fantástica, la Violeta Parra. No solamente compuso canciones muy lindas, sino poesía muy bonita, muy bella. La poesía es una aliada de la música muy importante y que conforma la poesía con música, el canto, que también es muy importante. Como decía un poeta, Miguel Hernández, en su poema, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Cantando vine a este mundo y cantando me he de morir, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Bueno, en mi caso, desde niño en mi casa todos cantábamos. Unos peor que otros y otros mejor. Y siempre nos juntábamos en los cumpleaños, en las fiestas, o qué sé yo, a cantar. O a veces mi hermano, que él después se hizo escritor, él tenía una voz muy bonita y le encantaba ir al mes de María porque ahí se lucía cantando las canciones que cuando íbamos con mi mamá. Creo que no íbamos mucho a misa o casi nada, pero al mes de María sí, porque se tocaba el órgano y se cantaba. Entonces eso era el atractivo para nosotros. No éramos demasiado católicos, pero sí nos gustaban mucho los cantos. Y bueno, el canto en las escuelas era algo habitual. Ahora parece que ya no se usa, no sé qué pasa con el canto. Cuando yo entré a la secundaria, por supuesto lo primero que hice fue meterme al coro del colegio y fue una experiencia muy, muy bonita. Y de ahí me empecé a meter cada vez más en la música hasta que a los 16 años ya me inscribí en una escuela para empezar a aprender formalmente a tocar el piano y otros instrumentos. Maestro Gastón Laforcade,
que no sea la última vez que podamos conversar, platicar. La verdad, estamos muy maravillados e incluso hasta contentos. Le propongo, por supuesto, que podríamos un día, el equipo, el medio de los reporteros MX, privilegiarnos, honrarnos de toda una colección, un recorrido que sabemos que usted conserva con mucho cariño allá en su bella residencia. Le envío un fuerte abrazo, caluroso, tremendo, de parte de un joven tabasqueño que lo aprecia mucho, que le respete y que le admira. Muchas gracias. Lo mismo va para allá. Un fuerte abrazo y muchas gracias por darme esta oportunidad de expresarme. Quisiera terminar con un breve trozo musical. Claro, adelante. Es el tema de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Maestro, muchas gracias por alegrar este programa. Permítame decirle que en estos momentos las personas que nos acompañan en vivo y en directo les envía a usted y a su familia un montón de abrazos. Lo felicitan por ejemplo, ahorita Edith Hernández, Noemi García dice, de lujo, Leonardo, el señor Gastón es un extraordinario artista, excelente invitado, maravillosa melodía, dice Griselda Nava. Paloma Sandy, gracias por compartir. A todos los que se van integrando al chat, lo saludan y lo abrazan con mucho afecto, maestro Gastón. Lo mismo hago yo. Muchas gracias por compartirnos tanto. Este clavecín es el último que construí aquí en Querétaro. Pues quería mencionar eso, ¿no? Muchas gracias por la entrevista, por darme la oportunidad. Y gracias a todos los oyentes que mandan tan cariñosos saludos. Al contrario, muchas gracias, don Gastón. Estamos en contacto y ojalá muy pronto podamos volver a platicar pronto. Don Gastón Laforcade hablando con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Continuamos. Claro que sí, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.